Queríamos empezar el año haciendo algunas reseñas sobre novedades que han aparecido recientemente, ¿no? Quiero empezar con un escritor que para mí es una sorpresa, es Jet Akilsen. Es un escritor noruego que es considerado el Carver de la literatura noruega, ¿no? Es un escritor que tiene como características de escribir personajes así envueltos en una vorágine de fracasos, de miedos encontrados. En esta edición particular, que es creo que la primera traducción al español que se hace, Todo como antes, así se llama la antología, mejor dicho la recopilación de 3 libros más importantes, ¿no? Donde encontramos las últimas notas de Tomás para la humanidad, Un vasto desierto y paisaje, que es otro libro de cuentos, y el tercer libro de cuentos que se llama Los perros de Tesalónica. Jet Akilsen, como les comentaba, ¿no?, es considerado por la dureza de su lenguaje, por la manera de desarrollar los cuentos cortos, porque la mayoría son cuentos muy cortos, como el Carver noruego, ¿no? Un escritor que siempre ha vivido a la sombra, describe personajes decadentes, ancianos que mantienen su terquedad hasta el último momento de su vida, gente que no puede sobresalir de esa derrota, ¿no?, en que se ha convertido su vida, ¿no? Es un escritor de verdad imprescindible. Otra novedad que llegó, espero que todavía puedan conseguirlo en librerías, es Mi vida como hombre, ¿no?, que es una edición publicada en 1974, es una novela de Philip Roth, que nos hace acordar mucho a 3 escritores norteamericanos. Acá Philip Roth está encontrando su estilo que va a marcar la diferencia, que es ese estilo donde va a aparecer personajes judíos que viven en constante búsqueda de sus pretensiones, ¿no? En este caso es la historia de un escritor muy reconocido, Peter Tarnopol. Peter Tarnopol, que es un alter ego de Philip Roth, es un personaje que es un escritor reconocido que se enamora de una mujer mucho mayor que él, a la que termina detestando y odiando por la vida monótona a la que lo arrastra, ¿no? Y a pesar de su divorcio, de los golpes, de esa vida destructiva que lo abrazan, y después de la muerte de ella inclusive, él no puede dejar de quererla, ¿no? O de preocuparse por ella. Esta novela está dividida en varias partes. Hay como 2 novelas dentro de una novela en general, ¿no? Porque Peter Tarnopol nos cuenta la historia de un tal Zuckerman, que sería el alter ego oficial de Philip Roth, donde planetea las dos historias anteriores muy parecidas a la novela principal que nos va a contar al final, ¿no? De verdad que es un escritor muy bueno, se nota el estilo, ¿no?, de este gran ya candidato a premio Nobel. Y nada, espero que lo encuentren también en librerías. Y ahora vamos a empezar con los libros más relevantes del año que pasó, ¿no?, del 2008. En la encuesta que está haciendo el blog, encontramos una novela que considerada, creo, la novela más importante. A mi parecer es la que más me ha llamado la atención, la que más me ha sorprendido, ¿no?, que es la aparición de un nuevo escritor, o mejor dicho, la reaparición de un escritor, que es Augusto Higa. Augusto Higa, con las iluminaciones de Kazuo Nakamatsu, vuelve a la escena literaria con una especie de novela trascendental, en el sentido de que el personaje está buscando una especie de revelación, de una iluminación, una trascendencia, lo que llaman el satori en el mundo de la cosmovisión japonesa. Es un personaje desarraigado, es un hombre que pertenece al mundo japonés, es un peruano japonés, pero que no se siente peruano. Es un profesor universitario al que le han dado la jubilación sin que él la pida, ¿no? Y empieza a deambular por toda la ciudad de Lima, visitando todas las partes, ¿no?, de las ciudades marginales, el malecón de Chorrillos, Barranco. Camina perdido, sin un rumbo fijo, ¿no?, simplemente arrepentido en las frustraciones que nunca pudo realizar. Una tesis sobre Martín Adán, un poeta que admira y que quedó siempre en una posibilidad de hacerla. Y la otra es una historia que le contaron sus padres, ¿no?, acerca de un japonés que se encargó de hacer la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Perú era aliado y los japoneses empezaron a ser tratados de una manera brutal debido a eso, ¿no? Se les trató muy mal, se les quitó sus negocios. Y toda esa historia, todo ese bagaje, esas historias se van mezclando en la mente del personaje para mostrarnos una especie de agonía, una especie de revelación, una especie de
casi muerte para un renacimiento, diría yo, ¿no? Verdad que es una novela impresionante, una novela corta, 130 páginas, que lo dejan a uno desde la primera línea hasta el final con un gran sabor en la boca, ¿no? En los labios. Otra que también fue reseñada en algunos medios es la de Carlos Calderón Fajardo. Estos son 2 cuentos cortos publicados por la editorial Underwood, Playas, ¿no? Son 2 cuentos ambientados frente al mar, que es una temática recurrente en este escritor. Y lo que sorprende de estos cuentos es la manera en que Calderón Fajardo se reinventa de una manera. Utiliza discurso metaliterario para describir 2 historias totalmente distintas, pero que tienen como un denominador el mar, ¿no? En la primera, un personaje, un escritor que trata de que entra en competencia con otro, ¿no? Es una escena muy presente dentro de la obra de Calderón Fajardo. Un escritor que se encuentra, que busca un compañero, un amigo muy cercano, que logró el éxito, a diferencia de él, ¿no? Son 2 escritores chilenos, en verdad, que terminan por cosas del destino, uno siguiendo al otro y encontrándose en una playa en el norte del Perú, ¿no? En el norte del Perú, ¿no? Playa Ballena, que es la historia de este primer relato, narra esta historia, ¿no? Que es muy, muy interesante, lleno de cosas sorprendentes, un poco difícil de escribir porque es característica de la literatura fantástica de Carlos Calderón Fajardo. Y la segunda historia, que es un cuento llamado, si no me equivoco, Playa Punta Negra, son varias historias a la vez. Carlos Calderón Fajardo relata un poco las influencias, por ejemplo está presente Tabucchi, que es un escritor que él admira mucho, donde también desarrolla una historia fantástica, ¿no? Que tiene esa característica entre sordidez, entre revelación, ¿no? Con una influencia bastante típica dentro de la tradición de la literatura peruana, ¿no? Como es la obra de Calderón Fajardo. Y la última, que es otra antología que ha tenido mucho éxito, es 17 fantásticos cuentos peruanos, ¿no? Una antología editada por Editorial Casa Tomada, dirigida por Abril Rimache, donde encontramos a varios escritores de distintas generaciones, desde José Adolf, un escritor alemán, ¿no? Peruano, que lamentablemente ya nos dejó, Carlos Calderón Fajardo, otro de los pocos que hacen literatura fantástica en el Perú, José Wish, Ricardo Sumalabia, Carlos Rengifo, José Donaire, José de Pirola, Víctor Miro Quesada, Gonzalo Málaga, Santiago Roncagliolo, Marco García Falcón, Julio Vega, Johan Feig, Lucho Zúñiga, Fernando Sarmiento, Enrique Prochaska y Jeremías Gamboa. Son estas distintas generaciones que tratan de mostrar, creo que es la segunda antología que se hace de literatura fantástica en el Perú, y que muestran que ha habido una especie de sostenimiento, ¿no? A pesar de que se proponga que la literatura peruana siempre ha sido realista, esta antología demuestra de que la presencia fantástica es un elemento que ha estado siempre en nuestra tradición y que poco a poco empieza a tener mayor influencia, ¿no? Bueno, y con esto quiero agradecer, ¿no? a la editorial y espero poder contar con ustedes la próxima semana.